Muy buenos días con todos. Iniciaremos la clase de biología con el tema 4, ciclos biogeoquímicos. La expresión del ciclo biogeoquímico deriva del movimiento cíclico de los elementos que forman los organismos biológicos y el ambiente geológico y que intervienen en un cambio químico. El concepto de ciclo biogeoquímico se usa para describir la distribución y transporte de materias, los cuales controlan el recambio y la transformación de estos en los ambientes terrestres, acuáticos y atmosféricos. El ciclo tal vez más importante es el ciclo del agua. El agua existe en la Tierra en tres estados: sólido, en forma de hielo y nieve; líquido; y gas, como vapor de agua. Los océanos, los ríos y las nubes y la lluvia están en constante cambio. El agua de la superficie se evapora, el agua de las nubes se precipita, la lluvia se filtra por la tierra, entre otros. Sin embargo, la cantidad total de agua en el planeta no cambia. La circulación y la conservación de agua en la tierra se llama ciclo hidrológico o ciclo del agua. Otro de los ciclos es el ciclo del carbono. El carbono es un componente esencial de los seres vivos. Se encuentra en la atmósfera y el agua como anhídrido carbónico. Los vegetales verdes absorben de la atmósfera el dióxido de carbono del que toman el carbono durante la fotosíntesis y, con ayuda de la energía solar, fabrican su alimento y sustancias de reserva como el almidón y el azúcar. El oxígeno se queda en el CO2 o en el dióxido de carbono, que es devuelto a la atmósfera. Los animales y el hombre se alimentan de productos vegetales y en consecuencia transforman los hidratos de carbono aprovechando la energía que en ellos existe durante el proceso de la respiración. El carbono residual a la atmósfera bajo forma de dióxido de carbono. De esta manera restituyen el carbono al ambiente natural. Hablemos ahora de los combustibles fósiles. En algunos de los casos, el carbono presente en las moléculas biológicas no regresa inmediatamente al ambiente biótico. Por ejemplo, el carbono presente en la madera de los árboles o el que se formó parte de los depósitos de hullas a partir de restos de árboles antiguos y que quedaron sepultados en condiciones anaeróbicas antes de descomponerse. La hulla, el petróleo y el gas natural son llamados combustibles fósiles, pues se formaron a partir de restos de organismos antiguos y porque contienen grandes cantidades de compuestos carbonados como resultado de la fotosíntesis ocurrida hace millones de años. Hablemos ahora del efecto invernadero. Por medio de las actividades humanas se liberan grandes cantidades de carbono a la atmósfera a un ritmo mayor de aquel con que los productores y de los océanos pueden absorberlo. Estas actividades han perturbado el presupuesto global del carbono, aumentando en forma lenta pero continua el dióxido de carbono en la atmósfera. Esto propicia cambios en el clima con consecuencias diversas como el ascenso del nivel del mar, cambios en las precipitaciones, desaparición de bosques, entre otros. Gases como el dióxido de carbono, el ozono superficial y el óxido nitroso y los clorofluorocarbonados se acumulan en la atmósfera como resultado de las actividades humanas, derivando en un aumento del calentamiento global. Esto ocurre porque los gases acumulados frenan la pérdida de radiación infrarroja, que es el calor, desde la atmósfera al espacio. El ciclo del nitrógeno. La atmósfera tiene aproximadamente 70% de gas nitrógeno, pero ni las plantas ni los animales pueden usarlo directamente, solo pueden aprovecharlo algunas bacterias. Dichas bacterias fijan o capturan directamente el nitrógeno atmosférico y lo transforman en nitratos compuestos químicos que son aprovechados por los vegetales para elaborar proteínas, vitaminas y otras moléculas orgánicas. Luego, los organismos vegetales y animales que mueren son descompuestos rápidamente por los microorganismos como las bacterias y los hongos, para dar origen a otros compuestos químicos como el amoníaco, que luego pasa a la atmósfera y es aprovechado nuevamente por los vegetales. Este ciclo consta de las siguientes etapas. La primera es la fijación del nitrógeno. Consiste en la conversión del nitrógeno gaseoso en amoníaco.
forma utilizable para los organismos. En esta etapa intervienen bacterias que actúan en ausencia de oxígeno presentes en el suelo y en ambientes acuáticos que emplean la enzima nitrogenasa para romper el nitrógeno molecular y cambiarlo con nitrógeno. Ejemplo de las bacterias fijadoras son las cianobacterias y las bacterias del género Rhizobium. El segundo paso es la nitrificación. Este proceso de oxidación del amoníaco o ion amonio, realizado por dos tipos de bacterias, los nitrosomas y las nitrobacter. Este proceso genera energía que es liberada y utilizada por estas bacterias como fuente primaria de energía. El tercer paso es la asimilación. En las raíces de las plantas absorben el amoníaco o el nitrato e incorporan el nitrógeno en proteínas, ácidos nucleicos y clorofila. Cuando los animales comen o se alimentan de vegetales, consumen compuestos nitrogenados vegetales y los transforman en compuestos nitrogenados animales. El cuarto paso es la amonificación. Consiste en la conversión de compuestos nitrogenados orgánicos en amoníaco. Se inicia cuando los organismos producen desechos como urea en la orina y el ácido úrico que excretan las aves, sustancias que son degradadas para liberar como amoníaco el nitrógeno en el ambiente abiótico. Así se cumple entonces el ciclo del nitrógeno. El ciclo tal vez más importante de la vida, o uno de los más importantes, es el ciclo del oxígeno. El oxígeno es el elemento químico más abundante en los seres vivos. Podemos encontrarlo bajo la forma de agua, bien como oxígeno molecular o en forma de dióxido de carbono. El oxígeno es producido por los individuos fotosintéticos, donde el agua es el donador de electrones para la reducción del CO2. Para llevar esto a cabo es necesaria la clorofila. Trabajemos un poco en clase. De la siguiente lectura de los ciclos biogeoquímicos vamos a contestar las preguntas propuestas. Dice, se denomina ciclo biogeoquímico al movimiento de cantidades masivas de carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, calcio, sodio, sulfuro, fósforo y otros elementos entre los componentes vivientes y no vivientes del ambiente, mediante una serie de procesos de producción y descomposición. Como podrás oír, se denomina entonces al ciclo biogeoquímico. Este es el concepto del ciclo biogeoquímico. La primera pregunta dice, ¿es un componente no viviente? Respondemos, el sistema acuático. La número 2 dice, ¿cómo se reproducen los componentes no vivientes? ¿Cómo se reproducen? Con movimiento y energía de los cuerpos. Respondemos la siguiente pregunta y dice, son estados del agua. Los estados del agua son sólido, líquido y gaseoso. Completamos lo siguiente. En el ciclo del nitrógeno, las capturan directamente el nitrógeno atmosférico y lo transforman en nitrato. La respuesta es las bacterias. Seguimos completando y en el ciclo del oxígeno, el oxígeno es producido por donde el agua es el donador de electrones para realizar la reducción la respuesta es, el oxígeno es producido por las plantas y para realizar la reducción del dióxido de carbono o CO2. Respondemos las preguntas propuestas, seguimos completando. La primera dice, en el ciclo los organismos vegetales y animales que mueren son rápidamente por bacterias y hongos para dar origen a otros compuestos químicos como el que pasa a la atmósfera y es aprovechado nuevamente por los vegetales. La respuesta es la opción B. La número 2 dice, la atmósfera tiene aproximadamente 78% es la opción C, nitrógeno. La número 3 dice, procesos que realizan algunas bacterias ante la ausencia de oxígeno, degradan nitratos, liberan nitrógeno a la atmósfera con el fin de utilizar el oxígeno para su propia respiración. Es la opción B, fijación del nitrógeno. La número 4 dice, se produce CO2 en el o la opción es la opción D, respiración. La número 5 no es una fuente de carbono, es la opción E, el agua.
La número 6 no es un componente del ciclo del agua, es la letra E, nitrificación. Se le conoce como ciclo hidrológico a la opción D, el ciclo del agua. La 8 dice, no es una fuente de carbono, es la opción E, el agua. La número 9 no es un ciclo biogeoquímico, es la opción E, ciclo del calcio. La número 10 es un componente del ciclo del agua y marcamos la opción E, todas. La número 11 no es parte del ciclo del agua, es la opción C, la nitrificación. La número 12, la desnitrificación, pertenece al ciclo la opción D, nitrógeno. La nitrificación es realizada es la opción A, las bacterias. No es un estado del agua, es la opción E, nitrogenado. Y la número 15, la combustión en automóviles es reducida y utilizada en el ciclo es la opción A, carbono. Te dejo entonces la tarea para la casa y responder las preguntas que tienes en la ficha. Hasta una próxima clase.